Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Está con nosotros Ramón Saúl Sánchez, como todos ustedes saben, del movimiento Democracia. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Gracias, Antes de pasar a Ramón, y tiene noticias precisamente de Fariñas, que está en huelga de hambre, vamos a pasar a Camilo. Camilo habló en el día de hoy con el padre Ruming. En estos momentos se está celebrando precisamente esta misa que se celebra todos los años en conmemoración a la Virgen de la Caridad del Cobre. Adelante, Camilo. Pues Roberto, sin más preámbulos, este fue el mensaje para todos sus seguidores. Hoy es un día muy especial para los fieles de la Virgen de la Caridad en todas partes del mundo, donde quiera que los cubanos han llevado esta devoción. Y aquí en la ciudad de Miami desde el año 1961, que un día como hoy, 8 de septiembre, llegó a tierras de libertad junto con los refugiados cubanos que llegaban, la imagen de la Virgen de la Caridad que veneramos aquí en la ermita. Es muy importante resaltar que la fe va creciendo, que cada año son más personas, que los cubanos que acaban de llegar de Cuba, ¿verdad? Aunque ese gobierno hizo lo posible por arrancarles la fe de sus corazones, son devotos de la Virgen de la Caridad, son hijos de Cachita y llenan también el estadio y llenan la ermita de la Caridad, y acabados de llegar de Cuba del aeropuerto son traídos aquí a dar gracias a Cachita, y en este día, por supuesto, pues vienen todos, todas las generaciones, todas las edades y todas las culturas y diversos pueblos representados se hacen partícipes de esta linda fiesta. Efectivamente, eso es lo que dijo el padre Ruming. Tenemos ya aquí con nosotros a Ramón Saúl Sánchez. Nos viene a hablar del Encuentro Nacional Cubano, pero hay noticias que están llegando de Cuba, de la huelga de hambre de Fariñas. Ramón, gracias por acompañarnos. ¿Qué se sabe? Gracias, Roberto. Bueno, muy crítico, o sea, muy delicado de salud de Guillermo Fariñas, y el miedo que el régimen esté conduciendo una especie de táctica, de técnica, para tratar de hacer fallecer a Fariñas. Y la forma en que lo está haciendo, obviamente, es que cuando se desmaya Fariñas y los familiares tienen que llevarlo cargado hasta el vehículo, de ahí del vehículo llevarlo al hospital, lo hidratan momentáneamente y enseguida lo sacan del hospital, prácticamente lo botan del hospital para que tenga que regresar a la casa. Ese traquín ha ido causando más desgaste en el cuerpo ya de por sí, muy desgastado de Fariñas, y hay temor de que esto esté haciéndolo el gobierno con la intención marcada de que le dé un infarto. Él debe estar en este momento ingresado. Eso es lo que pide la familia, eso es lo que todo el mundo está pidiendo. Debe estar en un lugar donde, si le da un infarto o tiene un fallo renal... Y él no se ha negado precisamente a esta atención médica, diciendo que en el hospital pueden atentar en contra de su vida. No, él no se ha negado a eso. Okay. Pero además de eso, cuando él pierde conocimiento es que los familiares lo llevan. Él no pide ir, pero los familiares lo llevan. Okay. Y los familiares están, y nosotros, y el Encuentro Nacional Cubano, del cual hablaremos en un minuto, ha hecho precisamente una declaración hoy, a través de su coordinador general acá, que está de visita aquí, no pudo estar acá con nosotros, Guillermo Toledo, preocupado y alertando al mundo de que esto puede ser una técnica del régimen precisamente para precipitar. ¿Por qué no abandonan la huelga de hambre ya? Bueno, porque no ha habido ninguna respuesta por parte del régimen. ¿Y la petición de que cambie la naturaleza del régimen era la propuesta posible, Ramón? Yo pienso que... Tú has estado en huelga de hambre. Sí. Y uno de los primeros requisitos de una huelga de hambre es que la petición que termina realizando la persona pues sea posible, que no se pida algo que sea imposible. Y muchos analistas pensaban de que esa petición estaba fuera de realmente de cualquier posibilidad, que el régimen ha visto morir a miles de cubanos, ver morir uno más no le iba a causar ningún dolor de cabeza. Bueno, yo creo, por lo que he escuchado en las declaraciones y más o menos estando en contacto con la familia y los otros hermanos que están en contacto con él, y inclusive hablé con él hace unos días atrás, él lo que quiere es que el régimen dé algún indicio de que comience algún tipo de proceso para dejar de seguir azotando a las damas de blanco en las calles, arrastrándolas por las calles, etcétera. Él lo que está tratando es de llamar la atención del mundo acerca de estos hechos. El hecho de que se está torturando a veces a los opositores cubanos, a él mismo lo golpearon, o sea, esto fue propiciado por una golpiza que le dan a él cuando regresa a Cuba. Y también que termine de alguna manera, está tratando de crear conciencia de que termine de alguna manera el hostigamiento por detrás del telón
y a veces no tan por detrás, de los carretilleros, del cuentapropista, etcétera. El régimen exhibe una imagen de que está permitiendo el empoderamiento económico públicamente y por detrás la está reprimiendo. Ramón, vuelvo al tema de Fariña solamente unos minutos. Por el encuentro nacional cubano que se dio en Puerto Rico, hay delegados acá. ¿Qué es lo que es eso y cuál es el objetivo? Mira, siempre ha sido un viejo sueño y muchas veces truncado el juntarnos los cubanos, el unirnos los cubanos. A instancias de Cubanos Unidos de Puerto Rico comenzó una gestión hace un año y pico para tratar de vincular los cubanos de la isla con los cubanos del destierro en algún tipo de instrumento que nos permita trabajar en aquellas cosas que tenemos en común. Y luego de 2 congresos, uno hace un año atrás y ahora uno recientemente, donde estuve presente en los 2, después de muchos debates, se llegó a una serie de acuerdos que me parecen muy prometedores. La primera es porque se aborda la cuestión no de unirnos, sino de juntarnos, siguiendo los sabios consejos de Martí. La segunda es porque la estructura que se crea no es una estructura vertical que había casi siempre fallado, sino una estructura horizontal donde cada uno, de cada organización, miembro, mantiene su identidad, su estrategia, etc. Una especie de parlamento. Los parlamentos que se han hecho aquí, una especie de parlamento. Es una especie de parlamento, no se llama así. Yo quería poner esa moción, pero no se llamó así, pero salí contento de que aunque no se aprobó un parlamento per se, sí es una especie de congreso bicameral. Congreso permanente. Permanente, que hay gente dentro de Cuba y gente acá. Hay una mesa de coordinación cuya mesa representa a todo el espectro ese de 65 organizaciones hasta ahora. Tiene 15 miembros en el exilio, 15 dentro de Cuba. Ahora se eligieron 11 y 11 y dejamos vacantes esas otras 4 en cada área, de manera que se puedan incorporar a otras organizaciones que hasta ahora no lo han hecho. Y además se trazó una hoja de ruta para comenzar a trabajar. Se pusieron muchas ponencias, se aprobaron muchas cosas que yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, apoyar la lucha cívica no violenta, abrazamos el acuerdo por la democracia y la declaración de San Juan como la filosofía central, se envió una petición a Google que sus prácticas en relación a la Internet hacia Cuba sean en concordancia con sus propios valores, o sea, sus propias reglas, normas internas. Yo puse una moción de pedirle al gobierno de Estados Unidos que extienda un cable de internet o que le proponga al gobierno de Cuba extender un cable de internet desde los Estados Unidos o cualquier otro lugar hacia Cuba, y si es necesario que se usen los fondos congelados de la República de Cuba para esto, para que el régimen no pueda argumentar que está recibiendo una dádiva de Cuba, de Estados Unidos, mejor dicho, y el apoyo, por supuesto, a los presos políticos. Pero ¿qué pasa? El caso Fariña ha concentrado. Claro. Fariña, por cierto... ¿Puede que termine la huelga de hambre o no la va a terminar? Estamos preocupados. Él está muy fuerte en ese punto. Probablemente, no estoy diciendo que haya sido el primero, hubo otros intentos y sabemos de cubanos que murieron en las Ergastos, las Castritas, precisamente en huelga de hambre, pero aquí tú has hecho innumerables huelgas de hambre. Como método de lucha sigues teniendo, y lo que hemos visto de Fariña, que no ha logrado atraer la atención internacional suficiente como para ponerle presión al régimen castrista, por diferentes razones. No voy a entrar en las razones. ¿Sigue la huelga de hambre siendo el instrumento, la herramienta que en una ocasión lo fue? Yo pienso que siempre la huelga de hambre es un arma poderosa, es un arma moral. Estás diciendo, prefiero hacerme daño yo a hacerle daño a otra persona. En las luchas estas, te expones a morir, es cierto, igual que si estuvieras con la lucha armada, cuando desembarcas con un fusil, estás expuesto. Yo pienso que, por ejemplo, él fue uno de los factores. El primero fue Orlando Zapata Tamayo y las damas de blanco, pero Fariña también, en que comenzara el proceso de la liberación de los 75 prisioneros políticos. Eso fue un éxito en ese sentido. Ahora sí está limitado todavía, quizás no ha tomado toda la fuerza que debe haber tomado esta campaña, pero hay mucha fuerza ya. No podemos desconsiderar. Por ejemplo, la Unión Europea está considerando lo que le llaman la enmienda Fariña. Ahora mismo está en el Pleno y le están discutiéndola y probablemente termine condicionando las relaciones a lo que suceda con el caso de Guillermo Fariña. Ojalá que no tenga que morir Fariña para que haya un cambio y una toma de conciencia. Muchísimas gracias, Ramón. Mañana, Roberto, precisamente, sí quería decirle que mañana
tenemos a las 12 del día en el Monumento de los Mártires de Girón, en la 13 Avenida y 8 calle del Southwest, a las 12 del día, 1 hora. Si puede, acompáñenos en solidaridad con Fariña en lo que llamamos un SOS mundial por Fariña. ¿A qué hora? A las 12 del día, convocado por la hija de Fariña, precisamente desde Puerto Rico, Alicia Fariña. Gracias, Ramón. Ramón Saúl Sánchez, el Movimiento Democracia. Regresamos aquí en Prohibido Callarse.